Hace unos días se hicieron virales estas imágenes. Parecería un camión normal, pero no lo es. Se trata de un camión que desapareció para siempre y tenía una tecnología en su interior que jamás ha vuelto a ser instalada en ningún camión. Era el Big Red, un camión propulsado por una turbina de gas. Sí, una turbina, y desarrollado por Ford. Pero Ford quiso destruir todas las pruebas y se llevó el propio motor del camión a sus instalaciones para hacerlo desaparecer para siempre. Te voy a contar esta increíble historia y cómo este camión iba a ser el futuro, el camión del mañana, y al final nunca más se volvió a saber nada de él. En los años 60, la energía de las turbinas era una fascinación para las empresas automovilísticas. Obviamente existía el coche con turbina de Chrysler, que ya hablaremos de él en otro vídeo, pero Ford también estaba en el juego. La diferencia era que estaban considerando la energía de las turbinas para los camiones comerciales. Si bien se construyó una amplia gama de prototipos, el más distinguido fue sin duda el Big Red, con aspecto futurista. Presentaba un enorme motor de turbina, una cabina enorme y una serie de características que no desentonarían en un camión moderno. Tenía espacio para asientos reclinados, un televisor y un pequeño horno, que hoy probablemente sería un microondas. En algún momento, este increíble camión que iba a ser el futuro de las carreteras estadounidenses desapareció de la vista del público, pero el camión fue redescubierto gracias a los esfuerzos de la publicación de la revista The Drive. Rastrearon el camión hasta su hogar actual y hablaron con su nuevo propietario y otras personas asociadas con el camión para reconstruir toda esta increíble historia. Con un motor de turbina de gas de 600 caballos de fuerza, podía transportar no uno sino dos remolques al mismo tiempo, y con comodidades como baño y televisión. Se suponía que este sería el futuro del transporte por carretera en Estados Unidos. Era glamuroso, hermoso y era el presagio de cómo serían las superautopistas del mañana, pero el final de este camión no fue lo que se esperaba. Era el año 1963 y Chrysler presentaba el futuro de los automóviles en forma de su automóvil con turbina. Era revolucionario y funcionaba y sonaba más o menos como un motor a reacción. Un año después, Ford intentaba impresionar a todos en la Feria Mundial de 1964, no con uno, sino con dos vehículos. Uno era el nuevo Ford Mustang, que se convirtió en un icono del mundo del motor, y el otro era el Big Red, un camión semirremolque de 34 ruedas con doble remolque y propulsado por una turbina de gas, diseñada y fabricada por el Laboratorio de Investigación Científica y el equipo de diseño de Ford. Este camión fue construido por Roy Loon, el que se le atribuye también ser el padre del SUV moderno, el Cherokee XJ, y el abuelo del Ford GT40. El Big Red tenía una altura de 13 pies y un motor de turbina de gas. Desarrollaba 600 caballos y tenía 855 libras-pie de torque. El motor se llamaba 705 y estaba acoplado a una transmisión automática Allison de 5 velocidades. Para propulsar este motor 705 fue desarrollado internamente por Ford, pero no tuvo un final como se esperaban. El interior estaba hecho de acero y podía alojar a un conductor y dos pasajeros con comodidad, con una suspensión neumática para la cabina, una cocina completa con agua corriente, fría y caliente. Tenía todas las comodidades que todos los camioneros querían tener. Durante la década de 1960, el Big Red viajó por los Estados Unidos en una gira promocional de Ford y la gente parecía gustarle la idea, pero es que a quién no le gustaría. Básicamente era un camión supersónico. Incluso había gente que sugería que los ejecutivos de Ford querían ponerlo en producción, pero aún no sabían el problema que iban a traer estos motores de turbina de gas. En 1963 se introdujo la ley de aire limpio, que no era un gran logro en sí misma, pero significaba que los estados podían establecer sus propios programas de reducción de emisiones, y eso fue la mala noticia para los motores de turbina de gas, porque no eran exactamente libres de emisiones. De hecho, consumían muchísima energía, especialmente a bajas velocidades. Esto, sumando a los enormes costos de desarrollo asociados a la fabricación de un camión nuevo, hicieron que el Big Red se retirase en algún momento a finales de los años 60. Una historia dice que el equipo estuvo estacionado en una instalación de Ford en Michigan y luego fue comprado por Holman Modi a finales de los años 60. Holman Modi era el equipo de carreras patrocinado por la fábrica de Ford. Pero otra historia mucho más interesante dicen que este camión, el Big Red, estaba siendo transportado por el suroeste cuando el camión de transporte se averió y
y Holman Modi lo remolcó de regreso a su sede en Charlotte. Ford básicamente se olvidó de él y nunca vino a recuperarlo, lo cual es una historia increíble, porque significa que el camión nunca fue destruido y sigue a día de hoy, pero ahora hablaremos de eso. Sea cual fuera el resultado real, el camión efectivamente estuvo en Holman Modi, en el equipo, y aterrizó en el hangar del almacén del equipo de carreras junto al aeropuerto internacional Charlotte, donde permaneció hasta el año 1978. Este poderoso camión a turbina experimental fue vendido a un comprador anónimo y luego prácticamente desapareció de la vista del público, pero eso no significa que haya desaparecido para siempre, porque había algunas pruebas y el equipo de TheDrive.com lo encontró, aunque eso sí, con otro motor y sin sus famosos remolques dobles, que parecen haber desaparecido para siempre. Y es que sí, este camión desapareció en los años 80 y nunca se supo más de él, hasta que el año pasado una publicación en The Drive lo descubrió. Desde entonces pertenece a un multimillonario estadounidense que lo restauró, aunque solo conserva la cabina. Los remolques, como os decía, fueron vendidos a equipos de carreras y el propietario tampoco ha querido desvelar su identidad. Cuando el propietario compró este camión, el Big Red ya no tenía el motor a turbina. El motor original montado en 1964, que era el motor 705, había sido recuperado por Ford porque lo querían destruir. Y aquí no sé por qué, si habría algún motivo en especial o porque no querían que copiasen esta tecnología, pero lo curioso es que por qué Ford reclamó este motor para destruirlo y que nadie lo viera jamás. En su lugar se instaló una versión mejorada y más eficiente llamada la 707 con 530 caballos, algo menos que el original. Eso sí, sigue funcionando a día de hoy, aunque Ford continuó su trabajo en el sueño de la turbina hasta principios de la década de 1970, llegando incluso a colocar los motores avanzados en tractores regulares y usándolos para viajes de suministros entre diferentes provincias de Estados Unidos. Pero esto acabó con el 707, que fue el último motor que fabricaron a turbina. Tenía 525 caballos, a diferencia de los 600 del original, pero era más eficiente. Con la intención de hacer una restauración lo más original posible y mantener la Big Red con motor de turbina, en 1983 el propietario viajó a la sede de Ford en Michigan para recopilar información de algunas fuentes de la empresa, incluido un hombre llamado John Stoppa, el cuidador del Big Red en Ford en los años 60, cuando se creó. Así que sí, al final se cambió el motor por el 707 y sigue funcionando con turbinas el camión a día de hoy. Y sí, aquí está John Stoppa en pie delante de la turbina 707 que alimentaba al Big Red. Y aunque parecía que el motor 707 iba a ser lo mejor que podía haber desarrollado Ford para el futuro de los motores a turbina de gas, esto no fue así, ya que seguía sufriendo problemas de sobrecalentamiento, lo que originó que estos motores al final se abandonasen, porque el único que quedaba se destruyó, y es que el 705 y el 707 nunca volvieron a ver la luz, porque Ford cerró sus plantas también en 1973, abandonando todos los proyectos de investigación sobre las turbinas de gas. Aunque si no hubiera habido estos problemas, es raro que también se hubiera podido comercializar el 707, ya que aunque el combustible que gastaban estos motores era equivalente o competitivo, no hubiera pasado las pruebas de emitir óxidos de nitrógeno, especialmente a temperaturas de combustión más altas, por lo cual hubiera sido bastante difícil aprobar este motor para su comercialización y producción comercial. Así pues, la turbina de gas, que en su día fue el motor del futuro, parece que todavía lo seguirá siendo. Curiosamente, este motor llamado 705 no vino de la nada, sino que era un programa experimental de ingeniería e investigación desarrollado por Ford para la Marina de los Estados Unidos, pero al final se acabó implementando en este camión del mañana, como ellos lo llamaban, el camión Big Red, un camión experimental para carretera que también debutó en la Feria Mundial de Nueva York en 1964. También cabe destacar que hay muy poca información de la época, y lo que he podido encontrar son manuscritos escaneados de libros antiguos de Ford, documentos que ya se han perdido para siempre, documentos que alguien alguna vez escaneó, pero de los cuales ya no hay casi información. Pero si la desaparición de este motor te parece curiosa, déjame que te enseñe esto, y es que encontré en eBay unos motores originales de turbina de gas de Ford a la venta,
por $100.000 puedes conseguir dos motores, $50.000 cada uno. No son exactamente los que llevaba este camión, porque entiendo que los que llevaba este camión no estén a la venta, hayan sido destruidos o ya jamás podamos verlos. Pero aquí encontramos unos parecidos, unos similares que desarrolló Ford por la época, y es que son de la serie 3600 y 4200. El operario que vende estos motores afirma que ha trabajado durante 40 años con estos motores y son los primeros que ha visto de Ford originales a la venta, y lo cual pues es bastante curioso, ¿no? De que realmente estamos viendo cómo son. No tienen un tamaño excesivamente grande, parecen como una pelota, pero desarrollaban 600 caballos de potencia. Nunca sabremos si esto dejó de fabricarse o desaparecieron por algún otro motivo. Igual no querían que algo tan pequeño tuviera tanta potencia, no lo sé. Pero bastante curioso este dato que os dejo por aquí. Como curiosidad también cabe destacar que uno de los trabajadores que desarrolló este camión afirmaba que el camión no estaba diseñado para ser desmontado, lo que hizo que este proceso de restauración del nuevo propietario fuera muy lento y difícil. Afirmó que la carrocería era extremadamente pesada, estaba hecha de varias capas de fibra de vidrio y cubierta con gruesas capas de pintura. Pero llegamos a la pregunta final: ¿por qué está tan escondido y por qué se ha mantenido en secreto durante todo este tiempo? Básicamente era por lo que os decía antes, es un vehículo único, el motor es único y casi nadie sabe arreglarlo. Una avería podría ser catastrófica porque no se podría solucionar, no hay piezas, no hay mecánicos que sepan cómo arreglarlo, es todo muy raro. El motor a turbina ya no se fabrica, ya no hay repuestos, y si no quieres mover el camión por estos motivos, básicamente se convierte en un museo, en una casa quieta que no puedes mover y solo ocupa espacio. El propietario no quiere que la gente encuentre el camión, ni la atención que supondría tener un artefacto tan famoso en su posesión. Sin embargo, a pesar de este deseo de anonimato y de sus numerosos obstáculos, insiste que el camión no estará escondido para siempre, por lo cual puede ser que algún día lo veamos. Si te ha gustado, deja un like. Nosotros nos vemos en la siguiente historia. Un saludo a todos. Bye.